Mushoku Tensei, volumen 6, capítulo 13, la resolución de la joven ama, parte 2 de dos partes que tiene este capítulo 13. Eris. Mi nombre es Eris Boreas Greyrat. Ese día me convertí en una adulta. Rudeus me dio el regalo que quería en mi 15º cumpleaños. Fue un poco diferente a lo que habíamos prometido, pero nos unimos de todas formas. Yo amaba a Rudeus. ¿Cuándo fue la primera vez que me di cuenta de mis sentimientos? Es verdad, fue durante su 10º cumpleaños. Yo estaba durmiendo cuando mi madre de pronto me sacudió para despertarme. Me vistió con ropa de noche rojo brillante y con una expresión seria en su rostro me dijo: «Ve a la cama de Rudeus y entrégale tu cuerpo». Yo no estaba contra el sexo, pero estuve confundida. Mi madre y Edna me lo habían explicado y se aseguraron de que yo entendiera que algún día pasaría. Aún así, yo no estaba preparada para ello en ese entonces. Había pensado que sería mucho más adelante en el futuro. Rudeus, sin considerar mi ansiedad, tocó mi cuerpo de todas formas. Él y mi padre se habían quedado hablando juntos hasta tarde, así que tal vez ya sabía acerca de esto. Mientras consideraba eso, otro pensamiento apareció en mi cabeza. Quizás él, en realidad, no me ama. Tal vez él solo lo estaba haciendo porque mi padre se lo ordenó. Incluso en ese entonces, Rudeus era una persona impresionante. Él lo sabía todo y podía hacerlo todo, pero eso no entorpecía su deseo de seguir aprendiendo. Él siempre seguía hacia adelante. Yo estaba segura de que él era de mi gusto. Aún así, mientras su respiración se agitaba, no me pareció que se preocupara por mis sentimientos. Yo solo era una recompensa dada por mi padre. Cuando me di cuenta de que ya no estaba bien con eso, lo aparté y salí corriendo. Regresé a mi cuarto, pero entonces me asusté. Quizás había hecho algo que nunca podría enmendar. Quizás había desperdiciado mi última oportunidad. Mi madre me dijo que nadie más que Rudeus me tendría, y yo estaba segura de que ella tenía razón. Me había reunido varias veces con niños de otras familias nobles, pero ninguno de ellos tenía tanta resistencia como Rudeus. Rudeus había estado interesado en mi cuerpo desde que nos conocimos. Él había tratado de levantar mi falda, sacarme las bragas y sobar mis pechos. Cada vez yo lo había golpeado para apartarlo. Cuando todavía iba a la escuela, yo golpearía a los chicos que se burlaban de mí, y ellos nunca más volverían a ser arrogantes frente a mí. Eso no funcionó con Rudeus. Realmente sentí con cada fibra de mi ser que, cuando mi madre me dijo que Rudeus era el indicado, ella tenía razón. Si él me odiaba, creí que pasaría toda mi vida sola. ¿A quién le importa si solo soy una recompensa?, pensé. Al menos podemos estar juntos. Así que regresé a su habitación. Pero cuando Rudeus me vio, él se arrodilló y se postró como una rana. Se disculpó diciendo que él había tenido la culpa. En respuesta, yo solo lo miré y le dije que esperara 5 años más. En ese entonces, pensé que eso sería suficiente. Rudeus era lo suficientemente adulto para esperar por mí. En ese momento, fue cuando comencé a enamorarme de él. Sin embargo, las cosas pronto cambiaron. Fuimos teletransportados a quién sabe dónde, y cuando despertamos, había un súper enfrente de nosotros. Pensé que estaba siendo castigada por siempre hacer lo que quería. Cada vez que yo estaba siendo egoísta, mi madre me advertía que un súper vendría a comerme. Creí que sería devorada por el demonio que había aparecido ante nosotros. Debía haber permitido que Rudeus me hiciera lo que quisiera, pensé. Podíamos guardar el sexo serio para cuando tuviéramos 15. Simplemente debía haberlo soportado y darle mi permiso esa noche, hasta que él estuviera satisfecho. Perdí la calma y me acobardé en el suelo. Y la persona que vino a mi rescate no fue mi abuelo ni Ghislaine. Fue
Rudeus. Rudeus llegó a un acuerdo con el Súpert, incluso aunque él mismo debió haber estado abrumado por la ansiedad, incluso aunque yo era mayor que él. Rudeus me tranquilizó. Debió haberle tomado mucho coraje hacer eso. Me enamoré aún más de él. Después de eso, incluso mientras su rostro palidecía, él lidió con demonios. Él no comía mucho, escondió el hecho de que no se estaba sintiendo bien físicamente. Yo estaba segura de que él estaba guardándome su sufrimiento porque no quería preocuparme, así que también decidí contenerme un poco. Reprimí la urgencia de gritar y golpear a las personas, y en cambio dejé que Rudeus manejara las cosas. Intenté actuar igual que siempre, pero hubo ocasiones en donde simplemente no pude contenerlo, cuando la ansiedad se acumulaba muy en lo profundo de mí hasta desbordarse. Pero Rudeus no se enojó. Él permaneció a mi lado. No hubo palabras hirientes. Él solo acarició mi cabeza. Volvió sus brazos alrededor de mis hombros y me consoló. Durante aquellas ocasiones él nunca cruzó algún límite. Rudeus normalmente bromeaba acerca de estar atraído por mí, pero durante aquellas ocasiones él nunca me tocó más de lo necesario. Tal vez estaba tratando de aliviar mi ansiedad. Él estaba pensando en mí, no solo en sí mismo. Yo quería volverme más fuerte, al menos lo suficientemente fuerte como para no ser una carga para él. La única cosa que podía hacer mejor que Rudeus era blandir mi espada. E incluso en ese aspecto, no podía compararme a nuestro compañero, Ruiger. Y si bien yo podría tener alguna oportunidad en una lucha con espadas, no podía vencer a Rudeus cuando él usaba magia. A pesar de todo eso, Rudeus me dejó obtener experiencia al luchar junto a ellos. Yo estaba segura de que el grupo habría estado mejor matando a los monstruos y viajando si solo hubieran sido ellos dos. La idea me daba ganas de llorar. Me preocupaba que Rudeus pudiera darse cuenta de que yo los estaba retrasando y pudiera odiarme. Me preocupaba que él me dejara atrás, así que me esforcé desesperadamente para ser más fuerte. Le pedí a Ruiger que me entrenara. Él me derribó numerosas veces. Cada vez, Ruiger me preguntaría, ¿lo entiendes? Y cada vez yo recordaría las palabras de Ghislaine y asentiría. Racionalidad. Es verdad. Racionalidad. Había una cierta racionalidad en la forma que se movía un experto. Cuando entrenabas con alguien más fuerte que tú, la primera cosa a hacer era observarlo. Ruiger era fuerte, muy probablemente más fuerte que Ghislaine, y por lo tanto yo observé sus movimientos atentamente y los imité cuando me era posible. Ruiger me ayudó en mi misión de ser más fuerte. En medio de la noche, después de que Rudeus finalmente se quedaba dormido, exhausto, Ruiger entrenaría conmigo sin nunca quejarse al respecto. Por supuesto, él todavía me dejaba tendida en el suelo cada vez. Tal vez a él le era difícil derribarme de la forma en la que lo hacía, dado que amaba a los niños, pero llegué a sentir la confianza para llamarlo maestro. Pasó un año desde el comienzo de nuestro viaje. Pensé que me había vuelto más fuerte. Era diferente del entendimiento que había creído al cual debía llegar. Cuando me habían recalcado lo de racionalidad, repetido por Ghislaine. A través de mi entrenamiento con Ruiger, finalmente entendí el verdadero significado de la palabra. Anteriormente,
No había visto ningún problema con mis torpes movimientos en batalla, pero ahora entendía que cada movimiento tenía un propósito. Entonces, un día, logré derrotar a Ruger. En retrospectiva, él parecía haber estado distraído por algo. Aún así, no me importaba que una distracción hubiera creado la abertura. Finalmente había conectado un golpe en él. Ahora ya no sería una carga. Podría caminar a un lado de Rudeus. Sí, de seguro se me fue a la cabeza. Rudeus fácilmente desinfló mi hinchada cabeza. Él de un momento a otro adquirió un ojo demoníaco y no tuvo problemas usándolo para contrarrestar mis movimientos. Perdí contra él en un combate de práctica físico sin nada de magia. Terminé desconcertada. Era trampa, pensé, algo injusto. De un solo salto, él me había superado en un camino que yo había recorrido por años. Yo había vuelto a ser una carga como siempre. Lloré, en secreto. Temprano en la mañana fui a la playa y lloré mientras balanceaba mi espada. Ruger me dijo que no le diera mucha importancia. Era solo que Rudeus era muy compatible con el ojo demoníaco que había adquirido. Él me dijo que, si entrenaba, yo me volvería más fuerte, que yo tenía talento y que no debía rendirme. ¿Qué talento? Todo lo que hicieron Ghislaine y Ruger fue mentirme. En ese entonces, Rudeus se veía inalcanzable para mí. Él brillaba tan intensamente que ni siquiera podía mirarlo directamente. Lo había puesto en un pedestal. Quería alcanzarlo, pero en algún momento me había dado por vencida, pensando que era inútil. Eso cambió después de que cruzamos hacia el continente de Milis. En ese momento fue cuando conocí a Guíes y descubrí que había técnicas de combate que se podían usar además de las técnicas de espada y la magia. Quise tratar de aprenderlas, pero él se rehusó. En ese entonces me pregunté por qué. No podía aceptarlo. Después pasaron los eventos de Milición. Quería probar que podía hacer las cosas sola, así que fui a matar a las más débiles de las criaturas, los goblins. Fue en ese momento que vi un destello de mi propio talento. Luché contra esos extraños asesinos y los abrumé. En algún punto había comenzado a crecer. Pero cuando regresé a la posada, Rudeus estaba completamente deprimido. Cuando pedí los detalles, descubrí que Paul estaba en la ciudad y que él y Rudeus habían peleado. Incluso aunque Rudeus no estaba llorando, cuando vi lo profunda que era su depresión, finalmente recordé que él era 2 años menor que yo. Aún así, a pesar de su edad, él se había convertido en el tutor de alguien tan egoísta como yo. Le había tenido que celebrar su 10º cumpleaños lejos de su familia y fue forzado a viajar a través del continente demoníaco mientras cargaba un estorbo como yo. Después su padre lo había dejado de lado. Yo por ningún motivo podría perdonar eso. Como alguien cuyo nombre estaba dentro de la nobleza de Azura, había prometido que iba a matar a Paul Greyrat. Había escuchado acerca de la fuerza de Paul de la boca de mi propio padre. Él era un espadachín genio que había alcanzado el nivel avanzado en el estilo del dios de la espada, el estilo del dios del agua y el estilo del dios del norte. Él también era el padre de Rudeus. Aún así, no tenía dudas de que podía ganar. Ghislaine me había enseñado esgrima, pero Ruger me había enseñado tácticas de combate. Si combinaba las dos, no había forma de que pudiera perder contra ese bruto. Sin embargo, Ruger me detuvo. Cuando pregunté la razón, él me dijo que esta era una pelea entre padre e hijo. Sabía que Ruger lamentaba lo que pasó con su propio hijo, así que decidí hacerle caso. Al final, Rudeus y Paul hicieron las paces. Fue tal como Ruger había dicho. Pero lo diré una vez más. No podía aceptarlo. No podía entender por qué Rudeus había perdonado a su padre.
Yo nunca podría haber perdonado a alguien así. Rudeus no dijo mucho al respecto y Ruger tampoco me contaría. Ambos eran adultos. Desde ahí cruzamos hacia el continente central. En ese momento fue cuando Rudeus comenzó a comer mucho más, tal vez porque había recobrado su espíritu. Como siempre, él era increíble. En un solo día, él había logrado hacerse amigo del tercer príncipe del reino de Chiron y salvado a su familia. En cuanto a mí, lo único que pude hacer fue armar un alboroto junto a Ruger. Al final sí logramos ayudar a Rudeus, pero lo hicimos sin la intención de hacerlo. Después Rudeus dijo cosas como yo no hice nada y ustedes me ayudaron bastante, pero a juzgar por lo que pasó, él pudo haberlo resuelto por sí solo. Rudeus era impresionante, demasiado, y se hizo incluso más impresionante el día que nos encontramos con el dios dragón. Durante el enfrentamiento con Orsted, Ruger y yo estábamos aterrados por lo que creímos que era la personificación del miedo de pie ante nosotros. Solo Rudeus no fue afectado por ello. Él había logrado herir a Orsted, un oponente al cual Ruger no había podido ni tocar. Mis ojos no pudieron seguir la magia que él liberó en ese momento. Cuando Rudeus se ponía realmente serio en batalla, él era increíble. Él de verdad pudo defenderse en contra del hombre considerado como el más fuerte del mundo, el dios dragón. Pero justo cuando pensé eso, Rudeus fue herido de forma fatal y quedó agonizando. Hasta entonces había pensado que la muerte era algo irrelevante para nosotros. Rudeus era fuerte, no había forma de que pudiera morir, y siempre y cuando lo tuviera protegiéndome, yo tampoco moriría. También teníamos a Ruger con nosotros, así que estaríamos a salvo. Eso es lo que había pensado. Pero estaba equivocada. Si esa chica acompañando al dios dragón no hubiera hablado a su favor, o si el dios dragón no hubiera sido capaz de utilizar magia de sanación, Rudeus habría muerto en ese mismo instante. Estaba aterrada. Ese incidente renovó mis miedos de ser una carga. Ahora, Rudeus era casi un dios para mí. Incluso, aunque casi había sido asesinado, él estaba completamente indiferente al respecto. Solo 3 días después de que casi había muerto, él estaba anticipando un futuro encuentro con el dios dragón y practicando una nueva magia en preparación para ello. No podía comprenderlo. No podía. Y estaba asustada. Así que solo me quedé a su lado. Sentía que si no estaba junto a él, desaparecería y me dejaría atrás. Entonces nos despedimos de Ruger. Ruger dijo que derrotar al dios dragón era imposible, pero justo al final él me enseñó algo. Él me recordó la técnica que el dios dragón había usado. Estaba grabada en mi mente la forma en la que había desviado mi ataque. Había un método para lograrlo. El dios dragón no era un monstruo sin nombre. Él era un maestro, pero estaba usando técnicas conocidas para los hombres. Finalmente, llegamos a casa y descubrí que no quedaba nada. Mi padre, mi abuelo y mi madre estaban muertos. Estaba devastada. Después de todo lo que había sufrido para regresar aquí, mi casa y mi familia habían desaparecido. Ghislaine y Alphonse estaban ahí, pero se sentían distantes y formales, como si fueran personas diferentes.
Todo lo que me quedaba era Rudeus. Y quería que nos convirtiéramos en familia. Estaba impaciente. Su contrato como mi tutor había sido de 5 años y ya habíamos pasado esa fecha hace mucho tiempo. Él había terminado su deber de escoltarme a casa. No todos los integrantes de su familia habían sido encontrados. Estaba segura de que él inmediatamente partiría de nuevo y me dejaría atrás. Lo sentía. Usé mi cuerpo para mantenerlo aquí. Él al principio vaciló y me preocupé de que no me aceptara. Rudeus siempre había estado interesado en mi ropa interior, pero nunca me había espiado cuando me estaba bañando. Incluso dentro del barco viajando hacia el continente de Milis, cuando él había tenido numerosas oportunidades para tocarme, no lo hizo. Tal vez no estaba interesado en mi cuerpo. Yo pasaba todo mi tiempo practicando con la espada y carecía de la feminidad que tenían otras chicas. Me preguntaba si, tal vez, a pesar de lo pervertido que era, él en realidad no quería tener sexo con alguien como yo. Aunque ese no era el caso, Rudeus estaba excitado por mí, y verlo así también me excitó. Así que unimos nuestros cuerpos. Nunca antes lo había hecho, así que al principio fue extraño, pero gradualmente comenzó a sentirse bien. En comparación, Rudeus parecía estar disfrutándolo desde el comienzo. Y, aún así, él a mitad de camino se debilitó, como si se fuera a romper. En ese momento fue cuando comprendí una vez más que Rudeus era menor que yo. Él era bastante robusto ahí abajo, pero era más bajo que yo, y con una complexión ligeramente menos fornida. Él era bastante joven, y aún así siempre me había protegido. Él pasó todo el viaje sanando mi mareo cuando estuvimos en el barco, y estuvo extremadamente exhausto cuando desembarcamos. ¿Cómo podía estar bien después de montar esa atrocidad? Era increíble. Así es, si Rudeus no hubiera gastado tanta energía sanándome, entonces tal vez él no habría sido derrotado por Guíes esa noche. Comparado a eso, ¿qué era yo? Me había vuelto más fuerte. Me había vuelto un espadachín decente, bastante decente. Pero estaba tan cautivada por la magnificencia de Rudeus que ignoré lo pequeño que era. Al final, usé mi ansiedad por perder a mi familia como una excusa para tener relaciones con él, y lo traté mal en la búsqueda de mi propio deseo. Lo diré una vez más, yo amaba a Rudeus, pero no era adecuada para estar a su lado. Solo sería un estorbo para él. Nos habíamos convertido en familia, pero no podíamos ser más que eso. No podíamos ser esposo y esposa. Era tal como él había dicho. Estábamos mejor como hermano y hermana. No estábamos bien balanceados. Incluso si estuviéramos juntos, yo solo lo seguiría conteniendo. Por ahora, sería mejor si pasábamos algo de tiempo separados. Este pensamiento llegó a mí naturalmente. Siempre que estuviera con él, yo me aprovecharía de su amabilidad. Las dulces sensaciones de la noche que habíamos pasado juntos todavía permanecían en mi cuerpo, tanto que las anhelaba una vez más. Este era un rasgo de la familia Greyrat, aunque inesperadamente Rudeus podría no compartir estas tendencias de forma tan fuerte. Él hizo su mejor esfuerzo para mantener mi ritmo, pero a este paso, la ferocidad de mi deseo podría confundirlo. No podía hacerle eso. No tenía ninguna intención de hacer lo que dijo Alphonse y casarme con otro hombre. Era muy tarde para que me dijera que viviera como la hija de una familia noble. Escuchar que debía hacer sacrificios por los ciudadanos de la región cuando yo ni siquiera conocía a esos ciudadanos no tenía valor para mí. Mi abuelo,
Mi padre y mi madre habían fallecido. La región de Fitoa había desaparecido. ¿Cuál era el punto de eso? Descartaría el apellido Borias, pero todavía era la nieta de Sauros y la hija de mis padres, y por lo tanto continuaría mi vida con una voluntad de hierro. Voy a volverme más fuerte, decidí. Me separaría de Rudeus y seguiría entrenando. No descansaría hasta que pudiera luchar lado a lado con él. No tenía que ser capaz de derrotarlo, pero al menos quería convertirme en una mujer que estuviera a su altura. Una que no levantara susurros a su espalda si se acercaba a él. Yo no tenía la inteligencia de Rudeus, así que en cambio buscaría poder. Ghislaine, Ruger y Gies habían dicho que yo tenía talento con la espada y confiaría en sus palabras. Seguiría la recomendación de Ghislaine y me dirigiría al santuario de la espada. Ahí me volvería una mujer espadachín poderosa y certera. Una mujer espadachín, yo, y un mago, Rudeus. El conjunto tradicional estaba invertido, pero ambos estábamos bien con eso. Creceríamos, nos volveríamos más fuertes y nos encontraríamos una vez más en el futuro. Entonces daríamos el próximo paso en nuestra familia y nos convertiríamos en esposo y esposa. Yo tendría sus hijos y viviríamos felices por siempre. Ahora bien, ¿cómo debería ir a despedirme de él? Rudeus era un orador excelente. Sin importar qué intentara decir, él podría detenerme. Él podría tratar de venir conmigo porque estaba preocupado de que yo estuviera sola. Tal vez debería dejar una nota, pero conociéndome, él probablemente dejaría alguna clase de rastro cuando lo hiciera. Pero conociéndome, probablemente yo dejaría alguna clase de rastro cuando lo hiciera. Él podría usar eso para rastrearme y sería un caos. Él necesitaba seguir hacia adelante. Yo no quería contenerlo. En ocasiones como esta, lo mejor era actuar como el espadachín en todas las historias e irse en silencio. Pero Rudeus siempre estaba hablando sin parar acerca de los reportes, la comunicación y las discusiones. No quería que me odiara. Muy bien. Dejaría algo corto. Entonces, de seguro, Rudeus lo entendería. Rudeus. Buenos días a todos. Sí, buenos días a todos los vírgenes allá afuera. Dicen que solo se permite ser virgen mientras todavía estás en primaria. Entonces, ¿qué hay de ustedes? Yo no es para tanto. Pronto tendré 13. Si convertimos eso a años escolares, significa que ya estoy en la secundaria. Además, hola también para todos los que no son vírgenes. Desde hoy en adelante soy uno de ustedes. En otras palabras, ahora soy normal. Nunca pensé que me uniría a ustedes, pero espero que me puedan dar una calurosa bienvenida, ya que solo soy un principiante. Como dicen, a las personas ricas solo les preocupan las ganancias, y luchar solo trae pérdidas. Así que seamos buenos amigos. Había escuchado rumores de que una vagina artificial se sentía incluso mejor que el cuerpo de una mujer real, pero eran completamente falsos. Además, a las vaginas artificiales les faltaban varias cosas como labios reales y una lengua. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Había algo en el sexo que satisfacía todos los sentidos. En mi antiguo mundo había un dicho: no actúes como si fueras su novio solo porque tuvieron sexo una sola vez. Entendía a qué se referían con eso, pero... La realidad no estoy seguro de cómo decir esto, pero cuando envolví mis manos alrededor de su cintura y la jalé hacia mí, ella puso los suyos alrededor de mi espalda y regresó el abrazo. Pude escucharla jadear con fuerza en mi oído, y cuando miré su rostro, nuestros ojos se encontraron. Y cada vez que la besaba, ella sacaba su lengua y fue un baile de arriba abajo.
Realmente sientes que perteneces al lado de la otra persona en ese momento. Supongo que no es solo una satisfacción física, sino también una mental. Querer al otro y entregarte al otro. Aquellos de ustedes con toneladas de experiencia probablemente están pensando, no te dejes llevar solo porque lo hiciste una vez, pero no podía evitarlo. Quería actuar como si fuera su novio. Eris probablemente también quería actuar como si fuera mi novia. Ups, siento eso. Probablemente fue demasiado estimulante para ustedes los vírgenes. Qué grosero de mi parte. Basado en mi reloj interno, había estado sediento por 47 años, así que ahora estaba un poco emocionado de finalmente haber obtenido lo que quería. O quizás era más preciso decir que había perdido lo que quería. Hace mucho tiempo pensaba que podría mantener la calma incluso si lograba perder mi virginidad. Ups, supongo que estaba equivocado. Vaya, ya es tan tarde. Lo siento, tengo una cita, una plática de almohada con mi novia. Estoy seguro que esta noche las cosas se pondrán calientes una vez más. Y quizás también tendremos algo de diversión por la tarde. Vamos, Eris, ya amaneció. Despierta. Si no despiertas voy a jugarte una broma. Pensé juguetonamente. Excepto que ella no estaba ahí. El espacio en la cama junto a mí estaba vacío. Bueno, ella después de todo tendía a levantarse temprano, qué lástima. Realmente quería tener la tradicional plática de almohada y el subsecuente café. Uf, me senté en la cama. Había una placentera sensación de cansancio en el área alrededor de mis caderas. Era la prueba de que lo que había pasado anoche no fue solo un sueño. Una sensación verdaderamente satisfactoria. Encontré mis pantalones, pero mi ropa interior no estaba. Bueno, solo me puse los pantalones sin ella, y ya que las bragas de Eris estaban a un lado de la cama, las guardé en mi bolsillo. Después me puse una chaqueta y dejé salir un gran bostezo. Hmm, esto es genial. Nunca antes había tenido una mañana tan refrescante. Justo en ese momento, me di cuenta de que algo estaba esparcido por el suelo. Había algo rojo esparcido por todas partes. ¿Qué? Era cabello. Cabello carmesí que había caído por todo el suelo. ¿Qué diablos es esto? Levanté una hebra de cabello y la olfateé. Era la misma fragancia que había olfateado mucho anoche. La fragancia de Eris. ¿Qué? Confundido, miré enfrente de mí y vi una sola pieza de papel. La agarré y leí las palabras escritas en ella. Nosotros dos no somos muy compatibles ahora mismo. Me voy. Digerí aquellas palabras cuidadosamente. Un segundo. 2. 3. Salí volando a través de la puerta. Revisé la habitación de Eris. Su equipaje no estaba. Salí de la habitación y entré en el cuartel general donde encontré a Alphonse. ¡Alphonse! ¿Dónde está Eris? Ella se fue de viaje junto a Ghislaine. ¿Hacia dónde? Alphonse me miró con una indiferencia fría en sus ojos. Después, él lentamente dijo, se me ordenó que lo mantuviera en secreto de usted. Oh, ya veo. ¿Eh? ¿Por qué? No lo entendía. ¿Eh? ¿Por, ¿por qué terminó conmigo? No, ella me abandonó. Ella me dejó atrás. ¿Eh? ¿Familia? ¿Qué? Pasé una semana entera sentado, incapaz de hacer nada, completamente desconcertado.
Ocasionalmente, Alphonse vendría y me regañaría acerca de conseguir un trabajo o que hiciera algo. No creía que quedara nada en la región de Fitoa, pero pequeñas aldeas en desarrollo estaban siendo construidas gradualmente a poca distancia del campo de refugiados. Las personas incluso estaban comenzando a cultivar trigo. A partir de las órdenes de Alphonse, usé magia de tierra para construir una muralla defensiva alrededor del campo. El río amenazaba con desbordarse con su orilla erosionada, así que construí un dique. El progreso era gradual, pero la restauración estaba avanzando. Aparentemente, los primeros esfuerzos de reconstrucción comenzarían una vez que una vasta cantidad de personas terminaran de emigrar aquí desde Milición. Eris había escogido su muerte. La persona conocida como Eris Boreas Greyrat ya no existía. En su lugar, ahora solamente estaba Eris. Alphonse dijo que su decisión iba a causar varias complicaciones, así que cualquier anuncio oficial de su muerte sería pospuesto algunos años. Él probablemente estaba actuando bajo las órdenes de Arius. No me importaba. Incluso aunque Eris de pronto había desaparecido, la expresión de Alphonse ni siquiera indicaba que lo estuviera molestando. Medio en broma le dije, es una lástima que Eris hubiera escapado, pero él solo respondió con indiferencia, ya no importa, tengo que trabajar en la recuperación de la región de Fitoa. Necesitaba hacer más preguntas para comprender mejor la situación. Sin embargo, con la partida de Eris me sentía un poco apático acerca de todo. Si los nobles querían pelear por la autoridad o lo que sea, por mí podían hacerlo. Medité profundamente acerca de la razón detrás de la partida de Eris. Reflexioné en mis palabras y acciones de esa noche. Sin embargo, sin importar cómo traté de recordarlo, la única cosa que permanecía en mi mente era el recuerdo de nosotros teniendo sexo. Era como si ese momento hubiera absorbido todos los otros detalles de esa noche. Quizás yo era malo en eso. Solo seguí mis deseos cuando tomé la iniciativa, así que tal vez ella se sintió desilusionada por cómo se habían desarrollado las cosas. No, eso sería extraño. Yo fui quien quiso, pero ella fue quien me invitó. No, no era eso. Sus sentimientos hacia mí simplemente se habían terminado. Mientras recordaba los últimos 3 años, me di cuenta de que nuestro viaje estuvo lleno de fracasos. Al final llegamos aquí, pero eso fue por mucho gracias a Ruiger. Eris debió haber odiado la idea de ser seguida por la causa de todos esos fracasos por otros 2 años. Fue por eso que ella había cumplido antes su promesa y dijo adiós. No tenía idea de por qué ella actuó como si hubiera un significado más profundo detrás de sus acciones, pero por el momento, esa fue la conclusión a la que llegué. Al final yo no había madurado para nada. Con razón sus sentimientos por mí habían desaparecido. Fue entonces que repentinamente recordé que tenía otra misión. Ah, es verdad. Tengo que buscar a Zenith. Y así fue como partí hacia la parte norte del continente central. Suscríbete, deja un like, un comentario y oye, a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho, de verdad te lo digo, si te vuelves miembro del canal de YouTube. Y a ustedes o a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 2 y fin del capítulo 13. Ay, Eris. Ay, Eris. Ay, Eris. Con que hubiera hablado, con que hubiera comunicado bien sus sentimientos. Ay, Eris. Ay, Eris.
Por eso es que hablar y comunicarse es tan importante, gente. Por eso, por eso. Ahí eres. En fin, gente, con esto hemos llegado al final de los capítulos numerados. Aún nos queda un intermedio y un capítulo extra. Así que estamos cerca del final de este volumen 6, ¿vale? Estamos relativamente cerca. Y pues nada, se nos vendrá un capítulo, un volumen 7, más bien, con las aventuras de Rudeus en el norte del continente central. ¿Será que estará muy deprimido Rudeus? ¿Será que sentirá sentimientos nuevos hacia alguien? ¿Será que se abandonará? ¿Será que tendrá problemas sentimentales y físicos dado esta depresión y este rechazo? Lo descubriremos en el próximo volumen, pero no se vayan todavía de este volumen porque nos quedan unas cuantas narraciones más. Así que venga, besitos.